Hola, ¿qué tal mis queridos y estimados podcastnautas? Bienvenidos a su podcast favorito sobre religión y conversaciones cotidianas. Una vez más, nuestro siguiente episodio, tan esperado, siguiente episodio. Misael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué hubo, Marón? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo tranquilo. Aquí emocionados por este sexto episodio, ¿no? Estamos en el número 7 y pues emocionados para tener otra conversación más. Exacto, exacto. Ya varios episodios que hemos tenido y pues ahí hablando un poco acerca de las diferentes temáticas que hemos tenido. El día de hoy vamos a hablar acerca del significado o el sentido de la vida, nuestro episodio número 6. Entonces, pues qué bueno estar con ustedes. Desde la vez pasada, el episodio anterior, estamos implementando algunos cambios en el formato de nuestro podcast. Entonces vamos a tener algunas de estos elementos a partir de esto. Y si recuerdan, pues ahí también había una dinámica que les vamos a mencionar al final les vamos a recordar la dinámica de preguntas. Nos han caído algunas preguntas también. Entonces queremos tomar también un pequeño momento al final para contestarlas y también hacer algunas de esas preguntas que llegaron, también hacer una conexión con ellas hacia nuestros otros episodios. El episodio pasado vamos a hacer una recapitulación, ya iba a decirlo mal, ¿verdad? Vamos a hacer una recapitulación. Hablamos acerca de lo divino, ¿qué tal, Misael? Danos una breve reseña de la conversación que Sí, tuvimos acerca de lo divino. pues es un tema muy profundo, sin duda, ¿no? Tratar de comprender y analizar y entender y definir lo divino, ¿no? Intentamos, o sea, más que nada creo que dejamos este pensamiento y esta conversación am, de que pues lo divino, el creer en un creador, en un ser superior, varias veces o la mayoría de las veces es por fe, ¿no? Es algo que nosotros creemos, no por certezas, no es por certezas que quizás podemos repetir en múltiples ocasiones, y de hecho muchos pues declaran esas certezas, pero más que nada es una decisión muy personal de cada uno, ¿no? Y es lo que creo que lo que concluimos, que es nuestra decisión personal, es nuestra relación personal con el creador que nos lleva pues a entender ese ser divino, ¿no? No entender, sino a conocer y tratar de entender en el proceso de nuestra vida, ¿no? Así sería mejor dicho. Y pues eso es lo que concluimos. O sea, es una conversación, como dijimos al final de ese episodio, que pues puede continuar y es un proceso y es muy bonito que podamos compartir nuestras experiencias con lo divino, ¿no? Tener esa amplitud, esa conversación con diferentes profesiones de fe, pues de lo espiritual, de lo divino, tener ese concepto y ese conocimiento, ¿no? Para que nos pueda enriquecer a nosotros, porque al final del día yo pienso personalmente que eso nos enriquece y no nos lleva a retroceder, ¿no? Y creo que pues es algo que Claro, platicamos en ese episodio. claro, sí, sí, sí. Y muy interesantemente, para construir sobre lo que acabas de comentar, es esa cuestión de la búsqueda de lo divino que al final los debería de interesar. Claro, no la respuesta última, por así decirlo, o la respuesta total y completa acerca de lo divino, sino esa búsqueda y esa constante exploración acerca de lo divino, ¿no? Hace unos días compartimos ahí en nuestras redes sociales y les invitamos a seguirnos, los que no nos siguen todavía, a Instagram, Twitter y YouTube. Es lo que tenemos en YouTube. Están los videocasts, ¿no? Entonces pueden ver, si están escuchando este podcast en una plataforma, y les gustaría ver un poco mejor, bueno, no ver un poco mejor, pero les gustaría ver el videocast en lugar de solamente escucharlo, pues lo pueden ver a través de YouTube, ¿no? En Logoscast. Por ahí también tenemos Instagram y Twitter. Ahí nos pueden seguir a Logoscast 1, ahí estamos. En Instagram compartimos un post de una cita de Soren Kierkegaard, ¿no? Que para mí es uno de los filósofos y teólogos
con el que más me identifico. Era un existencialista, ¿no? Y por ahí él habla un poco acerca del proceso de fe. Él también es un crítico social, vivió hace poco más de un siglo, es danés, o era danés, ¿no? Ya falleció. Y muy interesantemente una cita decía que en la búsqueda de Dios vas a perder de ti mismo, ¿no? O sea, tienes que perderte a ti mismo para encontrar a Dios. Y de manera muy interesante, en esta búsqueda de lo divino, que al final no es una búsqueda conceptual, ¿no? Eso es algo que hablamos y haciendo esta recapitulación del episodio pasado, no es una búsqueda conceptual, no es una búsqueda de conceptos, ¿no? Es una búsqueda relacional, es una búsqueda de relaciones, ¿no? Entonces, al final, esta búsqueda de relaciones tiene que ver con, pues, precisamente encontrar a esta persona que se entiende como un ser divino, ¿no? Como un ser divino. Y conectar con esta persona que se entiende como un ser divino, ¿no? Lo que nos lleva también al episodio de hoy. Obviamente, la manera, hablamos un poco acerca de cosmovisiones, tú lo mencionaste, yo lo mencioné en el episodio pasado, y hablando acerca de esas cosmovisiones y cómo las cosmovisiones afectan tu perspectiva, tu entendimiento, tu comprensión del mundo, y obviamente lo que ves y cómo lo filtras, ¿no? Con lo que ves y cómo lo filtras, eso creo que nos da una buena introducción hacia el tema de hoy, que tiene que ver con el sentido de la vida, el significado de la vida. Creo que es algo que muchos de nosotros nos hemos enfrentado, y particularmente nos hemos enfrentado a la pregunta de ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué significado tiene la vida? Específicamente en momentos donde parece que la vida no vale la pena vivirla, ¿no? Es lo que quiero decir. Todos nos hemos encontrado en un momento de nuestra vida cuando analizamos todo lo que está ocurriendo en nosotros, fuera de nosotros, alrededor de nosotros, que analizamos y que decimos, ¿qué sentido tiene como todo esto, no? ¿Cómo le saco el sentido a todo esto, ¿no? ¿Cómo le saco el sentido a todo esto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar precisamente acerca de el sentido de la vida, el significado de la vida, y la primera parte, que es la parte introductoria ya en el tema, en el mero asunto, tiene que ver con la pelea constante entre algo que sí tiene sentido, o sea, una vida que sí tiene sentido y una vida que no tiene sentido, ¿no? O que no tiene significado, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Y es un tema súper explorado por filósofos, es un tema súper explorado por teólogos, ¿no? Este es un tema súper explotado por gente común como nosotros, de manera diaria, de manera cotidiana. Son preguntas que tenemos constantemente respecto al sentido que tiene la vida, ¿no? Ahora, el debate o la conversación va a ser, ¿tiene significado, tiene sentido o no tiene significado, no tiene sentido? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Misael? Sí, es algo como, como comentaste que es altamente conversado, ¿no? Discutido y cantidad de gente ha escrito. Hasta en la vida, perdón, hasta en la Biblia tenemos personajes que tratan de, pues, de pensar, ¿no? En esta pregunta y tratan de dar de poner su input, sus conceptos acerca de la pregunta, ¿no? Y pues es algo que personalmente, pues en este proceso, en este caminar de la vida, llegamos, como tú dices, en algún momento de nuestra vida que nos preguntamos eso, ¿no? Realmente vemos al cielo y decimos, qué, qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito? Quizás nos encontramos en un momento pues terrible de la vida, ¿no? Un momento que nos hace pues cuestionar muchas cosas, hasta Dios, ¿no? Como comentamos un poquito en el episodio anterior, de cuestionar todas estas cosas si crecimos en un ámbito cristiano, ¿no? O religioso. Pues sí, y yo creo que pues es un caminar más que nada, y es algo que hemos ido comentando en los diferentes episodios, ¿no? Que es un proceso, es un caminar que muchas veces no es que tengas las cosas definidas o cosas certeras. Yo muy prácticamente te comento que pues yo, por ejemplo, desde que tenía 16,
quizás me hacía estas preguntas a los 17. Me acuerdo que mi papá un día me dijo, oye, hijo, lee el libro de Eclesiastés y Proverbios, porque si lees esos libros, te va a hacer más sabio. Y yo dice, wow, qué genial. Y yo pensé en estos momentos, ¿no? En mi mente de adolescente, dije, entonces si termino de leer todos esos libros de página a página, de repente así mágicamente me voy a volver más sabio. Y dije, pues está bien suave, o sea, ¿para qué? Yo no voy a gastar más tiempo, ¿no? Voy a empezar a Sabiduría leerlos y ya. instantánea, ¿no? Exactamente, así como se va a download, se va a descargar toda esa sabiduría a mi De la mente y ya nube, de la voy nube. a ser sabio y ajá, de la nube celestial y voy a saber hacer las decisiones correctas, ¿no? Pero no es así, como comenté hace ratito, es un proceso. Hasta ahorita tampoco yo no tengo claras muchas cosas y creo que hasta la gente que ya tiene canas, ya apenas me andan saliendo, pero los que tienen más canas también pueden decir eso, ¿no? Que no tienen todas las respuestas, han aprendido mucho de la vida y siguen aprendiendo. Creo que esa es una clave que nunca vamos a dejar de aprender en esta trayectoria de la vida. Y creo que tener esa chispa y esa curiosidad de seguir aprendiendo es maravilloso, ¿no? Porque pues como que nos impulsa a querer, a seguir experimentando, a seguir viviendo. Y claro, en el aprender siempre está el error, ¿no? Que nunca será ausente y es parte de este proceso, ¿no? Y creo que, pues más que nada, yo he leído muchos libros, no soy un gran lector, pero los que he tenido a mi alcance los he leído acerca de estas preguntas existenciales. Y hay ciertas cosas que a mí me marcan mucho, ¿no? Que yo ahorita me recuerdo, por ejemplo, una serie que creo que la vi al principio de la pandemia, que me encantó, que se llama The Good Place. No sé si alguna gente lo ha visto. Es una serie que está en Netflix, que había escuchado algunas reseñas y nunca había tenido la oportunidad, pero pues en la pandemia ya ves que pues nos tiramos como más de 5 o 6 series al día. Y así, es Ahí. una serie que duró como 7 años, si no mal recuerdo, o un poquito más. Y pues la empecé a ver, creo que como en una semana terminé de verla toda y me encantó. Y en esta serie, pues hacen estas preguntas, ¿no? De la vida, lo voy a resumir bien rápido porque pues los que lo puedan ver, ahí pueden ver esa serie que está genial, que es una serie de una muchacha que muere y que va al cielo, al good place, y empiezan a pasar un montón de cosas y en ese proceso de estar en ese lugar, esta muchacha que se llama Eleanor, empieza a descubrir cuál es el verdadero sentido de la vida, ¿no? Porque quizás ella no era creyente, ella no creía en Dios, pero en ese proceso también con otros personajes que empiezan a enlazarse, también empiezan a entender cuál es el significado de la vida. Y me encanta porque al final de la serie deja bien en claro que la vida, pues en sí se trata de esos pequeños momentos, ¿no? Que podemos pasar, que son muy insignificantes y muchas veces no los tomamos en cuenta. Y también son ese proceso, también ese proceso de aprendizaje, ese proceso de hacer errores, de ese proceso también de cuestionar las cosas, de siempre preguntar por qué, también pues de ser vulnerables y muchas cosas que pasan en la serie que a mí me marcó mucho y me llevó a entender que pues la vida no es tanto de tener cosas ciertas, certeras, ni definir todo, ni tratar de decir que tú comprendes todo, porque en esta vida pues no comprendemos todo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que tener esa constante curiosidad como niños, ¿no? Que siempre que están con chispa, quieren aprender, quieren saber más, cuestionan, preguntan. Y creo que esa es la trayectoria que nosotros podemos iniciar en esta vida, porque la verdad la vida es maravillosa y aprender muchas cosas y conocer a las personas y experimentar. Y como yo en mi vida actualmente he concluido que esas
esas pequeñas cosas son las que le dan gran sentido a la vida, ¿no? Esos pequeños momentos que muchas veces los cambiamos por grandes momentos aparentes, ¿no? Por ejemplo, sacar un título. Muchas veces sustituimos sacar un título por esos momentos pequeños de, por ejemplo, hace ratito fui con mi hija al parque y mi esposa, y mi hija, pues le compramos unos patines, ¿no? Unos rollerblades. Y ella está aprendiendo, y en ese de querer aprender se cae, ¡pah! Y pues empieza a reírse, y yo la voy a alcanzar y la veo, y se ríe conmigo. Esas cosas son las que le dan pues sentido a la vida, ¿no? Son cosas muy insignificantes que muchas veces pues no las tomamos en cuenta, pero esos pequeños momentos hacen de la vida muy valiosa, ¿no? Y eso es mi perspectiva personal. Sí, sí, es importante que lo menciones porque creo que una de las cosas que definen o que son parte de la experiencia humana, ¿no? Que son parte de la experiencia humana. Mínimo, yo creo que, y esto lo voy a decir en términos generales, ¿no? O sea, que todos los que estamos en esta tierra, en un mayor o menor grado, obviamente no hay sufrimiento comparativo, o sea, no hay una comparación en decir, esa persona sufre más que esta. No, no la hay, ¿no? O sea, porque cada uno pues tiene un contexto diferente. Es algo que hemos hablado. Pero algo que es común en el ser humano, o sea, todo ser humano lo experimenta en su vida, en diferentes momentos y constantemente, es el sufrimiento y el dolor. Yo diría que una de las cosas que nos hace ser humanos y nos une en nuestra experiencia con otras personas tiene que ver con esto, con el sufrimiento, con el dolor, ¿no? Y ha habido muchos movimientos filosóficos, ha habido movimientos religiosos, ha habido movimientos de arte también que tratan de entender este aspecto del sufrimiento, del dolor, ¿no? Aquellos que son millennials como nosotros, en nuestro tiempo, cuando nosotros estábamos adolescentes, algo muy común era los emos, ¿no? Los emos, ¿no? Entonces era algo muy común que los emos anduvieran por allá, y los emos, pues era esta subcultura, submovimiento social que abrazaba y que aceptaba esta cuestión del sufrimiento, del dolor, bla, bla, bla. Hubo un movimiento musical también muy fuerte, muy importante. Hubo varias bandas de pop, de rock que inspiraron este movimiento. O sea, es algo que es un tema recurrente dentro de la experiencia del ser humano, ¿no? El dolor, el sufrimiento, aquellas cosas que ocurren sin buscarlas, sin tenerlas. Sigue siendo un debate muy fuerte filosófico en esta cuestión del bien y el mal, si el bien existe, por qué cosas malas le pasan a las personas buenas, por qué cosas buenas le pasan aparentemente a las personas malas. Es algún tema que vamos a tomar en el podcast en algún momento en el futuro. Pero es algo muy interesante para nosotros analizar en cuestión con o relacionado con el sentido, el significado de la vida, ¿no? Porque hay muchos momentos en la vida de nosotros, hay muchos momentos en la vida de nosotros, hay muchas experiencias en la vida de nosotros donde pareciera que la vida carece de significado, carece de sentido, ¿no? O sea, tú nos acabas de mencionar esos pequeños momentos, ese enfoque que tú tienes, de esos pequeños momentos que le dan sentido a la vida, que tal vez no los puedes, que no son tangibles tal vez, ¿no? No son tangibles, no los puedes poseer tampoco, ¿no? No están en la posesión de alguien, están solamente en la vivencia y en la memoria, en la experimentación, en el gozo de saber que en el futuro puedes seguirlos disfrutando, pero también contraponiéndose a eso, pues están estos otros momentos donde parece que no hubiera sentido, ¿no? Y creo que es una de las preguntas importantes que tenemos que hacer, es una de las preguntas que las personas se han hecho acerca de una vida que aparentemente tiene sentido en algunos momentos, pero que en otros momentos definitivamente no tiene sentido, ¿no? O sea, no, parece que no sigue alguna lógica, ¿no? Parece que no sigue alguna lógica, parece que no se puede medir con alguna métrica, parece que no se puede entender a través de algún elemento así, ¿no? Uno de mis psicólogos favoritos, psicólogo y psiquiatra, terapeuta en el movimiento histórico de la psicología, es Viktor Frankl. Y si no conocen a Viktor Frankl, háganse un favor y busquen. Él tiene muchos libros, ¿no? Tiene varios libros, era psicólogo,
psiquiatra, discípulo de Sigmund Freud. Obviamente no a la misma línea de Sigmund Freud. Sabemos que Sigmund Freud, padre de psicoanálisis, padre de la psicología moderna también, pero tenía una perspectiva muy en particular, una ideología muy en particular. Pues Viktor Frankl era su discípulo de Sigmund Freud, pero no se fue sobre la misma línea. Y Viktor Frankl es el inventor, por así decirlo, o desarrollador tal vez, de la logoterapia, ¿no? Que en otras palabras, la logoterapia que viene relacionada con el logoscast. La logoterapia tiene que ver con darle sentido a aquellas cosas que no tienen sentido en tu vida, o sea, tratar de buscarle un sentido a aquellas cosas que no tienen sentido en su vida. Si no han leído su libro, háganse un favor, es un libro cortito, es un libro de 100 páginas, creo que hasta menos, 90 páginas, que se llama El hombre en busca de sentido, que es una mezcla de su análisis psicológico, de su propia experiencia en los campos de concentración. Viktor Frankl era judío, entonces cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y entran los diferentes países a conquistarlos, ¿no? El Tercer Reich, bajo órdenes de Hitler, entra a conquistarlos, agarran a los judíos y a otros grupos y los mandan a los campos de concentración. A Viktor Frankl le toca irse a un campo de concentración, ¿no? Le toca irse a un campo de concentración. Él relata la historia y todo el libro es acerca de esa experiencia, es su experiencia de ir al campo de concentración, enfrentarse a la muerte, enfrentarse al sentido, enfrentarse a la desesperanza, enfrentarse a esos momentos que tú dices, mañana mismo puedo morir, o qué sentido le tiene la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Habla del suicidio, habla de diferentes cosas. Eso es un libro muy interesante, pero al final él propone, ¿no? Él propone una tesis y es la base de su logoterapia, ¿no? Porque él después desarrolla la logoterapia, él sobrevive al holocausto, sobrevive a los campos de concentración, y termina siendo un personaje importante en la psicología, pero él, en ese libro del hombre en busca de sentido, llega a la conclusión o presenta la hipótesis, presenta la teoría de que el hombre tiene en sí mismo la capacidad de darle el sentido o el significado a la misma vida, ¿no? Él dice, yo estando aquí en el campo de concentración, analizo mi experiencia, veo cómo ha sido mi experiencia ante la desesperanza, ante el desaliento, ante la muerte, ante el castigo, ante la violencia, cuál es esa decisión que yo puedo tomar y también puedo ver la actitud de las personas alrededor mío. Entonces, es un análisis de su experiencia, es un análisis de la experiencia de las personas con las que está alrededor y al final también es un libro muy íntimo. Yo cada vez que lo leo, hay partes donde me dan ganas de llorar y lloro. Porque habla acerca de eso, ¿no? Habla acerca de este elemento que es tan humano, que es tener esos momentos que tú mencionas, Misael, esos momentos donde ves a tu hija aprender a patinar y ese momento que queda grabado en tu mente que no se va a volver a repetir, ¿no? Que no se va a volver a repetir, no bajo el mismo contexto, no bajo el mismo momento, no se va a repetir, pero se queda grabado en tu mente y tú dices, estos son los momentos que le dan sentido a la vida. Eso, pero también aquellos momentos que cuando tú atraviesas y te sientes solo y estás desalentado, esos momentos donde dices, bueno, esto también es parte de la vida y hay que encontrarle y hay que darle ese sentido, ¿no? Entonces, si no lo han leído, háganle un favor a sus vidas y léanse El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, porque creo que toca muy bien de esto, ¿no? Que la vida es un, ¿cómo se le llama? Un sub y baja, ¿no? Un seesaw, ¿no? Que la vida es un seesaw, un sub y baja entre aquellas cosas que no tienen sentido en nuestra vida, que realmente no tienen sentido, que no obedecen ninguna lógica, que no responden a ninguna pregunta que podamos lanzar, y aquellas cosas que sí se lo dan, ¿no? Y nuestra búsqueda y nuestro caminar constante entre estas dos cosas, ¿no? Las cosas que nos hacen muy felices, nos llevan al cielo, por así decirlo, y aquellas cosas que ni siquiera nos bajan a la tierra, sino que nos llevan al infierno, ¿no? En un término figurativo, ¿no? Entonces, esta lucha entre aquellas cosas que son significativas, aquellas que tienen sentido o que le dan sentido a nuestra vida y aquellas cosas que no le dan sentido, ¿no? Y aquí surge una pregunta, ¿no? Surge una pregunta y es una pregunta importante. ¿La vida puede tener un solo sentido, un solo significado? O sea, ¿es posible que la vida tenga un absoluto, completo y total sentido para ti, para mí o para cualquier persona en esta tierra? Creo que es una pregunta interesante la que hacer, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí. Sí, pues así como lo que tú comentaste, quisiera pues ahí para continuar con la pregunta, que dijiste que le da sentido, ¿no? Y creo que eso es clave, porque no es que exista un sentido total para todos, ¿no? Que puede ser usado como, ¿cómo puede decirse? Como una vara mágica, ¿no? Que con esta vara mágica que representa el sentido, le tocas a todos y todos les va a dar el mismo sentido que el tuyo. No, o sea, yo lo que he entendido y lo que he aprendido es que quizás antes tenía ese concepto de que había algo, esa varita mágica y que le daba el sentido a todos, ¿no? Pero pues he repensado esa idea y en la actualidad entiendo y comprendo que cada quien le da el sentido a la vida, ¿no? Y el sentido que yo le doy a la vida no va a ser el mismo tuyo, ni es el mismo de mi vecino, por lo que hemos platicado en estos episodios, ¿no? De los contextos, lo que ha influido en nosotros, nuestras cosmovisiones, todo eso, ¿no? Como que es ilógico pensar que esta varita mágica va a funcionar para ti como para mí, ¿no? Para darle sentido a la vida. Entonces, como tú comentaste hace ratito, cuando estamos en medio del dolor o de desesperación de la vida, en ese momento nosotros podemos, pues, encontrar un propósito y un sentido a nuestra vida, ¿no? En the madness, en la locura, en el caos de la vida podemos encontrar nuestra mejor versión y eso lo hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Decidimos hacerlo y tenemos la iniciativa para hacerlo y todo lo podemos encontrar, como tú dijiste acerca del libro y también lo he leído y es interesante que hizo ese análisis a la gente de los campos de concentración, ¿no? Que estaban en un momento terrible y horrible de su vida, ¿no? Y muchos de ellos pues encontraron algo para ¿cómo se le dice? Para pues Aferrarse. aferrarse y continuar con su vida, ¿no? Y eso es una realidad para todos nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. Podemos encontrar algo que nos podemos anclar, ¿no? Para continuar. Y ese algo, para muchos, yo personalmente en alguna etapa de mi vida fue así, puede ser el cristianismo, puede ser Jesús, puede ser también alguna otra cosa, un familiar, una sal, que no, Gracias, gracias. puede ser diferentes cosas, ¿no? Que te pueden, que te puedes anclar y pueden ser eso que te impulsa a seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que yo creo, porque muchas veces, hablando de mi experiencia personal, y creo que como tú también la puedes entender, muchas veces nosotros como cristianos que pensamos que es una palabra mágica, ¿no? O esa varita mágica, como el ejemplo que di al principio, que puede ser usada para todos, ¿no? Y que a mí me funcionó y a ti también te tiene que funcionar para darle propósito y sentido a tu vida. Y como que dejamos de ser empáticos, porque creo que esa es una clave también muy esencial para nuestra vida, ser empáticos, porque cuando somos empáticos con los demás, entendemos que no son como nosotros y tenemos que entrar en sus zapatos y para entrar en los zapatos de la persona tenemos que relacionarnos con esa persona, tenemos que entender esa persona y comprenderla, ¿no? Y caminar con esa persona y eso es algo muy necesario, ¿no? Y eso es lo que yo pienso en la pregunta que dice. ¿Y tú qué piensas ahí, Aaron? Yo creo que, mira, de manera filosófica y de manera, ¿cómo lo podría decir? ¿En qué palabras lo puede poner? De manera última, ¿no? Tal vez de manera última, en algún momento sí va a haber un solo sentido de la vida, ¿no? Sí va a haber un solo sentido. Y sí creo que hay un solo sentido en la vida, pero ese solo sentido único, absoluto, total, completo para todos, creo que en este momento, en nuestra experiencia humana, es inalcanzable o parcialmente inalcanzable, ¿no? O sea, no está cerca de nosotros, pero no está así para tocarlo, ¿no? No está para Es tocarlo y tangible. agarrarlo
Sí, o sea, no está ahí, ¿no? Porque hay muchas cosas que no observan lógica, o sea, inclusive si eres un hombre de ciencia, si eres una persona que cree en la ciencia, si eres un hombre que cree en la lógica, en la probabilidad, en la matemática, lo que quieras, hay muchas cosas que no tienen sentido y que no se pueden explicar, ¿no? Hay muchas cosas que no tienen sentido y que no se pueden explicar, ¿no? Y hay principios de caos, ¿no? Está el principio de creo que era Heisenberg, el que propuso ese principio del caos, está las leyes, varias leyes que existen dentro del universo de la física, también hay leyes de entropía, ¿no? O sea, como que inclusive dentro de las ciencias y dentro de la manera en que entendemos nuestra experiencia en la Tierra, el universo, lo que ocurre, o sea, aún dentro de ahí hay leyes que nos hablan acerca de esta idea de que la cosa no tiene sentido, ¿no? De que no siempre va a tener sentido y no siempre va a seguir las mismas reglas y las mismas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que sí, últimamente en algún futuro, en algún momento de nuestra experiencia humana sí va a haber un sentido, sí va a haber un sentido, pero ahorita en este momento, en la situación en la que nos encontramos, en el momento en el que nos encontramos, en nuestra experiencia humana que nos encontramos, no lo vamos a poder alcanzar ese único sentido, ¿no? Y entonces se convierte en algo que tú acá, que tú mencionaste, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. No es un sentido que lo puedo tomar yo, que lo puedes tomar tú, que lo puede tomar la persona de al lado, ¿no? Sino es un sentido que se tiene que trabajar y que se tiene que moldear, ¿no? Y que se tiene que analizar y pensar y tratar de aplicar en su contexto en específico. También seamos críticos. Yo soy muy crítico de las sociedades pasadas, de los movimientos sociales, de las perspectivas sociales, sociológicas también. Seamos críticos de nuestra sociedad. Nuestra sociedad le ha puesto un valor con buena intención, yo creo. Y cuando hablamos de sociedad nos referimos al pensamiento generalizado de las personas, ¿no? El pensamiento generalizado de las personas, los valores, aquellas cosas que creen que son importantes, bla, 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 ¿no? Nuestra sociedad le ha puesto un valor muy fuerte. Nuestra sociedad le ha puesto un valor fuertísimo al sentirte satisfecho y sentirte feliz, ¿no? Estamos viviendo, según Byung-Chul Han, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que estudió en Alemania y que ahora es catedrático de una de las mejores universidades alemanas. Según es sociólogo, es filósofo, según su análisis, él dice que vivimos en una sociedad de hiperpositivismo, ¿no? Donde el ser humano busca a toda costa ser feliz y sentirse satisfecho. Y el problema con eso es que de la manera en que vivimos y la vida en que vivimos, creo que la mayoría del tiempo nos pasamos teniendo otros sentimientos que la felicidad y la saciedad. O sea, la mayoría de no sintiéndonos felices o sintiéndonos infelices y no sintiéndonos satisfechos o sintiéndonos insatisfechos, ¿no? Entonces también hay que ser crítico en nuestra sociedad. Nuestra sociedad dice que el sentido de la vida en términos generales es la felicidad. Hazlo, o sea, el dogma, la filosofía es, haz lo que te haga feliz, haz lo que te haga sentir satisfecho, no te importe nada. Y también hay que ser crítico de eso, ¿no? Porque también es una realidad, perdón, es una propuesta utópica el estar feliz todo el tiempo y el sentirse satisfecho todo el tiempo. Es una propuesta, es una perspectiva loable, claro, si se pudiera, qué bueno que todos estuviéramos en ese constante estado de elación, ¿no? Como si estuviéramos drogados todo el tiempo, ¿no? Sentirnos felices, sentirnos satisfechos, pero desafortunadamente es amor y paz, desafortunadamente nuestra vida, nuestra experiencia humana nos dice que sería muy bueno que eso ocurriera para todos nosotros, para la sociedad, es que lo opuesto es lo que ocurre, ¿no? O sea, pasamos más tiempo insatisfechos, pasamos más tiempo infelices de lo que pasamos felices y satisfechos, ¿no? Entonces se le pone un peso, a nuestra sociedad le pone un peso muy fuerte sobre crea tu propia felicidad, crea tu propia satisfacción y desafortunadamente también en nuestra sociedad capitalista, pues eso se traduce en ten más, gana más, compra más, ¿no? Viaja más, haz más esto, ve más esto. Si tienes una decisión de tanto, cómprate más grande. Si tienes un carro, cómprate, o sea, empuja hacia eso. ¿Eso trae sentido? No, no trae sentido, ¿no?
No, no trae sentido, porque el sentido tiene que ver con el balance entre aquellas cosas que te hacen felices y aquellas cosas que te hacen infeliz. Y cómo lo entiendes tú desde tu perspectiva, desde tu contexto, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Desde tu experiencia personal. No la misma idea que yo tengo para la misma idea de la persona y si la inventa todo va a salir bien. No, no todo va a salir bien, ¿no? No todo va a salir, porque también hay cosas perspectivas de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de las personas alrededor de nosotros, que son lanzadas hacia nosotros y que en muchas ocasiones no se filtran y al no filtrarlas, pensamos que es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues mandar a mi hija a una de las mejores universidades o a una de las mejores escuelas. Bueno, ¿realmente ese es el sentido de la vida? ¿No? Comprar un refrigerador más grande para tener más comida. ¿Realmente es el sentido de la vida? O sea, nos vendemos muy fácilmente a lo que nos ofrecen, ¿no? Y por eso nuestra felicidad, nuestra satisfacción, por eso el sentido de nuestra vida es un sentido tan débil y que muy fácilmente se rompe, ¿no? Y que muy fácilmente se deshace, ¿no? Entonces, creo que es importante que también permitamos ese aspecto personal y ese aspecto contextual dentro de la búsqueda del sentido de la vida, de ese balance entre aquellas cosas que tienen sentido y que le dan significado a nuestra vida y aquellas cosas que no tienen sentido y que le quitan el significado a nuestra vida y que tenemos que luchar contra ellas o tenemos que analizarlas, tenemos que buscarlas para ver de qué manera podemos entonces sacarle ese sentido, ¿no? La muerte de un familiar, un evento traumático en la vida de uno, ¿no? La pérdida de un trabajo, no, o sea, esos elementos que son tan comunes dentro de la experiencia humana, que al final sería tonto, y perdón si ustedes son suscriptores de esta ideología, sería tonto decirle a una persona que se encuentra en una situación así, decirle, pues ya no estés triste, ¿no? Sé feliz, ¿no? Como ocurre mucho entre nuestra sociedad, vemos a alguien triste y dice, oye, no estés triste, y gracias, muy amable, gracias por decirme, es lo que necesitaba para darle sentido a mi vida, ¿no? O sea, no, no lo es. Hay algo más, tiene que haber algo más. Es tomar esa cosa que es negativa o que se entiende como negativa, esa experiencia dolorosa, y tratar de transformarla para entonces escarbarle y buscarle algo que entonces le dé sentido. Y como tú decías anteriormente, aferrarte a aquella cosa que es parte de tu vida, que es parte de tu experiencia, aferrarte a eso, sujetarte de eso para que te ayude a encontrarle un motivo, para encontrarle un motor, para encontrarle una esperanza y decir, continúo y mi vida sigue teniendo sentido y mi vida sigue siendo significativa porque tengo esto, porque tengo aquello, porque están estas. Y si analizamos bien, y me encantó lo que tú dijiste, si analizamos bien, la mayoría de esas cosas no tienen que ver con posesiones tangibles. La mayoría de esas cosas que le dan sentido a nuestra vida tienen que ver con relaciones, ¿no? En tu caso, tus hijas, tu esposa, ¿no? En mi caso, mi esposa, ¿no? Mi padre, mi madre, ¿no? Las personas alrededor mío que de una manera relacional le dan sentido a mi vida. No mi nuevo carro, no mi no sé qué, no sé qué, no sé qué, como dice nuestra sociedad, sino aquellas cosas que le dan sentido y aquellas cosas que, o aquellas relaciones, perdón, ahora definámoslo así, aquellas relaciones que cuando yo tengo momentos que no tienen sentido, me ayudan entonces a darle sentido a aquellas cosas que no tienen sentido. Sí, sí, sí. Y creo que eso es algo interesante, como tú dijiste, en nuestra sociedad actual, y pues esto lo vemos desde las redes sociales, ¿no? Que pues es lo que influye mucho en la vida de todos, ¿no? Vemos que la sociedad quiere ser muy materialista y un positivismo frágil y como dice el Salomón, ¿no? Un positivismo que es ¿cómo dice? Como el smoke, ¿no? Como el viento, como algo que lo ves y se va, ¿no? Que no puedes agarrar, que no puedes contener, Dust in the ¿no? Wind, ¿no? De donde viene la canción, Ajá. Dust in the Wind, ¿eh? Exactamente. Polvo en el viento, polvo Polvo. en el viento. Exactamente, esa vanidad, ¿no? Como dice ahí en la Biblia, que básicamente significa eso en su traducción ahí en el hebreo, vanidad, algo que no puedes agarrar como tipo smoke, ¿no? Como smoke, que ves Sí, ahí como como que humo, tiene ¿no? forma, ajá, humo, pero no lo puedes contener. Eso es Exacto. el sentido de lo que es vanidad. Y pues todas esas cosas son, como dice ahí ¿cómo se llama? El predicador, vanidad de vanidad.
de vanidad, Eh, todo es vanidad. Y todo es él, vanidad. de hecho, ahí un gran filósofo, ¿no? Creo que es uno de los que le dio con toda la Oh, sí. filosofía, ¿no? A las cuestiones existenciales. Y él concluyó que todo eso, él tenía todo, ¿no? Según lo que nosotros leemos ahí y lo que conocemos de Salomón como un gran rey que tenía todos los placeres de la vida, todo lo que se podía tener en su tiempo, pero él todo eso lo consideró como insignificante, como basura, como sin sentido, ¿no? Que todo solamente le traía agobio, le traía pesar. Y él, como dice, hay una parte ahí que me gusta mucho, que el ojo nunca se cansa de ver, y que pues la boca nunca se cansa de hablar, y todas estas cosas más, ¿no? ¿no? Cuando más obtengo más sabiduría, más inquieto me siento, pues ahí básicamente Salomón pues explica lo que tú estás comentando, que muchas veces que el sentido de la vida lo ponemos en cosas, ¿no? En carros, en tener dinero, en obtener, como dije hace rato, en tener pues títulos, etcétera, etcétera, triunfos personales, pero pues yo personalmente, como tú comentaste al final, creo que pues el verdadero sentido de la vida se hacen por cosas pequeñas a través de nuestra vida. Ujú. Y estas cosas pequeñas no solamente son cosas alegres, ¿no? Sino también Exacto. son cosas tristes, momentos que lloraste, momentos que reíste, momentos que gritaste, que estabas frustrado, que estabas enojado. Todos esos pequeños crean lo que realmente vale la pena vivir, ¿no? ¿Por qué vivir? Todas esas situaciones, porque es parte de la vida, ¿no? No todos reímos, no nacimos riendo, ¿no? Es raro, a lo Claro. mejor sí hay un caso de algún bebé que nació riendo así, no, Eh, pero todos siempre nacemos llorando, ¿no? Y si no lloras, te da una nalgada al doctor te para que hacen llorar. llores. Órale, llórale. Sí, o sea, eso es parte, ¿no? Pues, esa paleta de sentimientos es parte del ser humano. Creo que hay que, Claro. hay que abrazar esos sentimientos, hay que no rechazarlos, sino aceptarlos pues, pues que sean parte y reconocerlos, ¿no? Para que podamos realmente gozar y entender la vida, ¿no? Porque creo que al hacer eso empezamos a caminar más ligeros, ¿no? Y eso es algo que pues, no lo hacemos muy a menudo, como tú dijiste, o en nuestra sociedad hoy en día, entras a Instagram o a cualquier red social y siempre con videos de vibra alto, de sonríele a la vida, y te está yendo de la tiznada, pero sonríele a la vida. Y sí, o sea, Exacto. sí hay que Exacto. seguir, hay que echarle ganas, seguir, no detenerte, pero hay momentos que sí, tienes que, y es, ¿cómo se llama? Y es necesario, tienes que, pues, llorar, tienes que gritar, estar enojado, pero, pues sí, hay que continuar, y creo que esa es la realidad, ¿no? La realidad de la vida, y ese es lo que nos lleva, esa trayectoria total de nuestra existencia. Si llegamos a estar a viejos, ¿no? Y decir, ¿no? Pues lloré, reí, grité, me enojé, pues eso es todo, ¿no? Eso creo que, pues como dijimos creo que en algún podcast pasado, no tenemos la certeza de que hay una vida más allá. No tenemos una claridad de qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Sino pues tener esa satisfacción, como la canción de cuando Bob Dylan en una ocasión o creo que fueron dos álbumes que hizo cristiano, ¿no? Cuando se convirtió, también tuvo una etapa de cristiano Bob Dylan por una Eh, mujer que, que era cristiana, y hizo una canción que se llama Satisfied Mind, que dice en una estrofa de la canción: al final del día solamente quiero tener una mente satisfecha, y eso es lo que me va a dar tranquilidad. Y así tiene que ser, ¿no? Que al final del día, pues descansar con una mente satisfecha.
Y eso es lo Claro. más bonito, ¿no? Claro, claro, claro. Y lo que acabas de mencionar nos lleva de manera directa a la conclusión, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto de individual, ¿no? El sentido, el significado individual de la vida, ¿no? O sea, si yo te pregunto a ti cuál es el sentido de la vida o qué le da sentido a tu vida, pues tú me vas a declarar algunos elementos, ¿no? Y yo te voy a declarar unos elementos diferentes. Y al final puede ser que sí tengan, como lo hemos dicho, puede ser que sí tengan alguna intersección, ¿no? Pero eso no quiere decir que van a ser iguales, ¿no? Desde luego, para mí, un y fundamental sentido de mi vida es mi experiencia relacional con lo que yo entiendo como Dios, ¿no? O sea, claro que eso le da sentido a mi vida, pero tampoco yo no puedo ir hacia allá, ir más adelante de eso y decir, bueno, pues tú tienes que tener una experiencia igual a la mía, ¿no? Porque al final van a variar. Esa idea de sentido, de significado en la vida, pues va a ir variando, ¿no? Y como va a ir variando, pues entonces nuestra experiencia va a ir dictando ese significado y nuestra experiencia también, a partir de cómo nosotros respondamos a lo que estamos experimentando, eso también le va a dar sentido, ¿no? O sea, puedes, como había una frase que le gustaba mucho a varios amigos en middle school, en la secundaria, de estas frases que tratan de explicar los procesos tan complejos que pasa un ser humano en una frase y hacerla de una manera bonita. Recuerdo que varios de mis compañeros lo solían hacer, lo solían decir. Decían, puedes llorar porque ya se acabó o reír por río. Es una frase muy común que utilizaban los adolescentes de mi tiempo para sentirse satisfechos con aquellas cosas que ya habían terminado o sentirse bien con aquellas cosas que habían terminado, ¿no? Entonces creo que también hay por ahí aún, es un poco reduccionista, si lo vemos ahora, hay más complejidades en ese análisis o debería de haber más complejidades en ese análisis, pero al final creo que sirve para entender esto, ¿no? De decir, bueno, la experiencia misma que tú tienes, el proceso mismo que tú vas pasando, es el proceso que va a ir dictando. Y tu reacción a esos procesos que tú vas pasando, aquellas cosas que sí tienen sentido, aquellas cosas que sí le dan sentido a tu vida, o tu reacción a aquellas cosas que no tienen, que le quitan el sentido a tu vida, la manera en que reaccionas a eso va entonces de manera acumulativa o de manera, total, va entonces darle ese sentido a la vida, ¿no? Y creo que al final, pues, es lo que deberíamos de levantar, lo que dicte esa experiencia personal. Y como tú dices, el sabio Salomón, si les gusta ahí leer la Biblia en el Antiguo Testamento, el sabio Salomón, Eclesiastés, hay una parte muy interesante donde dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír y también hay tiempo para llorar, ¿no? Hay un tiempo para la lluvia y hay un tiempo para el sol, hay un tiempo para el calor, hay un tiempo para el frío, hay un tiempo para el día, hay un tiempo para, o sea, lo que te dice es la experiencia del ser humano es una experiencia cíclica, de cosas que tienen sentido y que le dan sentido a tu vida, cosas que no tienen sentido y que le restan el sentido a tu vida, pero al final hay un tiempo para todo. Y me encanta la manera en que él termina su libro de Eclesiastés, ¿no? Lo repite, es como un motivo, es como un motivo que él repite en su literatura. También entendamos el libro de Eclesiastés como un texto de literatura, un texto literario. Es algo que él repite constantemente. Él dice, a lo que el ser humano le conviene es vivir su vida, estar bien con las personas alrededor de él y estar bien con el creador, es lo que él dice, ¿no? O con lo que esa persona entiende como la deidad, como el creador, como el divino. Eso es el sentido de la vida, ¿no? Y si tú lo entiendes de esta persona muy sabia, este filósofo, un filósofo de hace, no sé, 4.000, casi 5.000 años, ¿no? Este filósofo de la vida, pues al final te lo resume en algo relacional, ¿no? Te dice el sentido de la vida, al final es relación, relación. Y ya, ¿no? Estar bien. Entonces, creo que podríamos darle mucho a Salomón, ¿no? O pedirle mucho, mucho a Salomón, ¿no? Sí, de hecho es algo que pues ahí pues los que puedan y los que quieran, como tú dijiste, más que un simple libro cristiano, creo que es un gran libro de literatura que puedes aprender mucho. Es un libro de filosofía, creo que uno de o los mejores, ¿no? Y ahí pues Salomón resume muchas cuestiones y muchas preguntas existenciales que se han hecho cantidades de filósofos hasta el día de hoy. Y él de manera magistral, ¿no? Resume y
pues le da en la cabeza del nail, del clavo, ¿no? A muchas cosas que te dejan para meditar, ¿no? Y reflexionar. Claro, claro. Era hipster Salomón, para aquellos que les gusta así como que analizar movimientos filosóficos o lentes Era de hipster, le filosofía. gustaba la kombucha, Tomaba tomaba kombucha, ¿no? kombucha. No, era hipster porque habla de absurdismo, o sea, dice la vida es absurda, la vida no tiene sentido, entonces es absurdista, que es un movimiento que De también Camus. en la filosofía tiene su lugar, ajá, Albert Camus, exacto, es absurdista, es también nihilista, hace varios comentarios medio nihilistas, que no hay nada, no, que no existe nada, también es medio nihilista el compadre, también es positivista, es existencialista también, o sea, le pega a varias escuelas de la filosofía el amigo, entonces, pues sí, léanlo, o sea, lean el libro, es un libro cortito, y les va a ayudar como que a darle un poco de sentido, o no darle sentido, pero empezar a buscarle el sentido, a la vida, ¿no? Y cómo sacarle algo a lo absurdo Ah, de estar aquí, ¿no? así A lo es. absurdo de estar aquí. De Vamos, vanidad de vamos vanidades. a pasar con nuestra, exacto, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es lo que dice. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas, respuestas y comentarios. Hemos recibido algunas preguntas de algunos de ustedes, específicamente hace algunos días, después de haber subido el episodio número 5 a redes sociales. Por ahí nos llegó un comentario de un podcast nauta, a Richard Sánchez, que nos dijo que le gustó mucho, que ha estado escuchando, los podcasts, que ha visto los videocasts también, pero que específicamente el pasado, donde se habla acerca del divino, nos comenta que le ha ayudado mucho a repensar ciertas cosas y que le ha ayudado también o le está ayudando en su viaje espiritual. Entonces, muchas gracias por los comentarios, Richard, por ahí te mandamos un saludo hasta donde estés, y pues continúa escuchando el podcast y haznos llegar, perdón, haznos llegar tus comentarios. Y por ahí hubo una pregunta que tú recibiste, Misael, ¿no? Una pregunta, es una pregunta un poco larga, compleja, queremos abordarla rápidamente y queremos también abordarla, pero ponerlo en pause para un episodio en futuro que tenemos, ¿no? ¿Acerca de qué nos preguntaron, Misael? Sí, sí. De hecho, esa pregunta, Aaron, la hace Richard, Richard Sánchez, él, Ah, ok, ok. pues, sí, sí, y él pues hizo esta pregunta que, pues es algo que pues quisiera que pues podamos opinar sobre, ¿no? Y no sé, ¿la leo yo o tú? Sí, si quieres. O si no, aquí Ok, la tengo, mira. sí, porfa, sí, sí, ahí sí la tiene, léela, y pues vamos a intentar, pues creo que es algo que vamos a seguir que vamos a continuar hablando, ¿no? Sí, es en los algo que próximos definitivamente episodios. vamos a abordar, ¿no? Creo que la mayoría de las filosofías y religiones tienen algún elemento salvífico, ¿no? Tiene algún elemento de salvación. Sea un elemento cósmico, así de todo el mundo, o sea un elemento personal, ¿no? Creo que la mayoría de las filosofías y religiones hablan acerca de salvación, de alguna manera, de algún tipo. Entonces, la pregunta que nos hace Richard es, ¿para ser salvos necesariamente las personas tienen que aceptar a Jesús en su corazón? Obviamente viene de un contexto cristiano, ¿no? La pregunta viene de un contexto cristiano. Ya sabes, utilizamos mucho el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, pero sabes, yo creo que Dios al final de todo reconciliará todas las cosas y sabes, esto tiene sentido. ¿Lo salvará por puro amor o no lo salvará? Hay gente que es súper buena, mejor que muchos cristianos, aunque no conozcan el Evangelio, pero lo están viviendo sin darse cuenta. Yo creo que al final el amor de Dios triunfará, el amor ganará, Dios nunca pierde y me gustaría que comentaran más sobre eso. Entonces, la pregunta básicamente es, aquellas personas que no aceptan a Jesús como la fuente de salvación, ¿pueden o no ser salvas? Es básicamente la pregunta, ¿no? Ujú. Qué comentario en 2 minutos puedes hacer? 2 minutos. Bla, 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 bla. Ah, bueno, es una pregunta que
dijiste al principio que vamos a continuar, ¿no? A la discusión y la conversación, pero esta es una idea que de hecho hasta en el primer siglo del cristianismo existía y muchos la abrazaban, ¿no? Y no es algo, no es algo nuevo ni es algo de Richard solamente que es Exacto. única de él, sino también hasta en el día de hoy hay muchos que la abrazan, que la comparten. Y personalmente es una idea que pues igual yo he llegado a abrazar y pues tiene muchos títulos en el mundo teológico, ¿no? Específicamente del cristianismo, que se encuentran en los evangelios, ¿no? Que ahí en Juan 3:16, uno de los versículos más populares de la Biblia, que, que, Crist- que Cristo, que Jesús bien va también hace el mismo eco Pablo y dice lo mismo que la fe es para todos y luego pues igual en los del Nuevo Testamento también Pablo habla mucho de esto de que el amor va a triunfar al final y es algo que pues si queremos encararlo teológicamente podemos hablar mucho de él, ¿no? Que hay muchas evidencias en las escrituras acerca de esto y que también muchos padres de la iglesia del primer siglo y muchas comunidades pues era lo que ellos creían y esta idea era lo que ellos abrazaban. Y quizás hoy en la actualidad, en el proceso del cristianismo, se fue perdiendo algo de valor esta idea y fue agarrando más poder otras, ¿no? De que solamente ciertos grupos, que era por un grupo seleccionado y ya pues más adelante empezamos a ver el calvinismo y otras corrientes del cristianismo, ¿no? Que empezaron a pensar de manera diferente, pues, pero en la actualidad yo creo que eso es algo muy viable. Personalmente, pues luego podemos compartirle más cosas a Richard y ahí para, pues, que pueda estudiar este tema. Pero Claro. como tú dices, mucha, mucho valor en entender esto y creerlo así. Creo que es algo que pues es muy tangible en la vida real porque no es algo tan blanco y negro, porque muchas veces lo que el cristianismo nos da es un concepto muy blanco y negro, ¿no? De las cosas Ujú. que es nosotros contra ellos. Nosotros somos los escogidos, nosotros somos en la Biblia como que nos muestra que Dios no es un Dios parcial y que su amor no es parcial, sino que Él vino a salvar al mundo, ¿no? En el pensamiento cristiano, no vino a salvar solamente a una nación, no dice en la Biblia nunca, en el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo, no indica que solamente es un grupo o unos selectos, sino dice que lo que él vino a hacer, lo que él vino a enseñar, el evangelio, que es un evangelio universal que viene a trascender y a salvar a todo lo que estaba perdido. Y nosotros, la mayoría de los cristianos entendemos que todos estamos perdidos, todos somos en la iglesia, ya uno ya es santo, sino que todos tenemos esta necesidad, ¿no? Y pues sí, y eso que dijo ahí Richard acerca del amor, creo que el amor de Dios, pues, la misma Biblia lo dice, pues trasciende y como que estira su mano a toda la humanidad. Y pues a mí me encanta mucho esa idea, personalmente es una idea teológica del cristianismo Ujú. que he llegado a entenderla y es muy hermosa, es maravillosa y Richard, pues tú sigue adelante, ahí sigue cuestionando, preguntando y buscando pues, porque yo más o menos, bueno, sí conozco a Richard de hace un tiempo, es un joven que
ya suena como viejito, es un joven. Es un joven que pues le gusta, ¿no? Que busca, que le cuestiona, y eso es algo maravilloso, ¿no? Para todos nosotros como seres humanos. No, pues intenté, no, yo sé que no respondí muy bien la pregunta, pero pues ahí en la trayectoria de los episodios vamos a seguir Claro, ahí claro. como tratando de explorar eso, ¿no? Sí, 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 es algo que vamos a ir, que vamos a ir tocando en un episodio anterior, específicamente esta idea de la salvación, no solo dentro de la religión judio-cristiana, sino también dentro de otras perspectivas religiosas. Hay una idea de salvación en las diferentes religiones y definitivamente hay una idea de condenación dentro de su contexto aplicado. Solamente diré esto para ahí ahondar o precisar de lo que tú ya comentaste, Misael. Nosotros tendemos en cualquier filosofía, en cualquier perspectiva filosófica, en cualquier perspectiva religiosa, tendemos a literalizar las cosas, literalizar y tipificar las cosas. Lo que eso significa es que creemos que la única manera que algo, algún concepto, alguna idea puede ser llevado a cabo es bajo una estricta manera de hacerlo, ¿no? O sea, literalizamos algo, decimos, es que la persona si no es cristiana, entonces está perdida o no va a ser salva, ¿no? Dentro de nuestra cultura tradicional. O si no esto, entonces esto. O sea, lo tipificamos, lo volvemos un tipo de algo, lo volvemos en algo literal. Cuando es muy evidente, ya lo mencionó Misal, es muy evidente que hay varios versículos, inclusive padres de la iglesia también, que hablan acerca de esto precisamente y que lo que mencionan es que no es una cuestión de literalización, o sea, no es una cuestión de decir aquella persona que es cristiana es salva y aquella persona que no es cristiana no se salva, ¿no? Inclusive hay un estudio muy interesante acerca de un estudio lingüístico y y exegético. Para aquellos que no saben acerca de la exégesis es la parte que analiza contexto cultural, a un acercamiento lingüístico, un análisis de palabra, de textos sagrados, ¿no? Específicamente acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, es un análisis que se hace sobre el texto para determinar cuál es el significado de ese texto, ¿no? Inclusive la idea del nombre de Dios, o sea, hacer algo en nombre de Dios, hacer algo en nombre de Jesús en la Biblia, no significa de una manera literal decir en el nombre de Jesús o para Jesús, sino significa bajo las características que hacen a este acto en particular, singular en cuestión de su relación con Dios o con Jesús, ¿no? O sea, no, ni siquiera tienen la idea de abrir la boca para decir algo, tienen la idea de que el carácter, ¿no? La definición del hecho que se está llevando a cabo es una definición que está unida junto con el tipo de persona que Dios es o el tipo de persona que Jesús es, ¿no? Entonces, también creo que ahí hay que ser un poquito crítico también de lo que hemos escuchado indagar un poquito más, ¿no? Y soltar estas cuestiones de la literalización y la tipificación de las filosofías religiosas, porque le han hecho mucho mal. Sí, Le han hecho mucho mal a muchas personas. exacto. Sí, Aarón, solamente quería, ahorita que me recordé, porque estaba tratando de recordar pues cómo se llamaba esta idea en el siglo primero, que fue Orígenes, que habló mucho de esto. Era que es algo difícil de decir, esa ¿cómo era? Apocatastasis, que era el concepto de que al final todos vamos a volver a ser uno con Dios. Y esto es la idea del siglo XXI, que no es nada, no es nuevo, como dije. Pues ya luego ahí lo vamos a abordar, está muy interesante. Claro que sí, lo vamos a abordar por ahí. Pues queremos invitarlos antes de terminar, ya se nos fue el tiempo de nuestro podcast, no queremos hacerlo una super charla, pero queremos invitarlos. Nuestro siguiente tema va a hablar acerca de la comunidad, que es algo importante de analizar desde un punto de vista filosófico, religioso, en cuestión de conversación. La mayoría de las religiones se mueven en cuestión de comunidad, ¿no? Entonces, hablemos acerca de la comunidad, de la aldea. Por ahí tengo una amiga que es profesora de filosofía,
y ella tiene una clase específicamente que le llama La Aldea Mundial, donde habla acerca de ese aspecto de comunidad dentro de un círculo pequeño y obviamente cómo abarca hacia todo el mundo, ¿no? Como en un mundo hiperconectado por la tecnología y muchas otras cosas, cómo nos entendemos como individuos y también cómo entendemos a la comunidad. Entonces, en nuestro siguiente episodio vamos a hablar acerca de comunidad. Sí, pues ya emocionado, ¿no? Por el siguiente tema. Estamos yendo a través de estos diferentes temas, platicando acerca de estas cosas y de estos temas, pues importantes y significativos en la vida de nosotros, ¿no? Y, ¿qué quería decir? A ver, estoy agarrando señal, espérate. Ok, ya. Ah, pues sí, solamente recordar que pues ahí pues nos sigan, ¿no? Y también ahí en YouTube pues denle subscribe y follow, suscribirse y darle seguir para que les puedan notificar cuando subamos un nuevo episodio. Como dijo Aarón, pues ahí si quieren ver nuestras caras y a ver quién está hablando y qué caras hacemos y cómo nos movemos, pues ahí pueden ver. Ya está en HD para que nos vean Ya lo subimos en HD. más high definition. Y pues ahí está, o sea, también ahí pueden comentar, ya saben, esto para que puedan comentar, preguntar, pueden criticar, pueden hacer lo que quieran, pero ahí sigan y también ahí en la página de Instagram vamos a seguir creando más contenido, haciendo una buena comunidad ahí. Y pues gracias a todos los que han seguido y los que le dan like a los posts. Y pues ahí vamos también a continuar con preguntas para el siguiente episodio, ¿no? Que es algo que me comentaste. Y pues ahí están pendientes. Y pues, ¿qué más? Vamos a darle la señal. Ya ni me acuerdo cómo se es así, logos que, ¿no? No, I don't know if I'm doing it correct, ¿no? Está al revés, se ve, pero quién Logos sabe, que pero ahí está. hay que voltearla, Bueno, hay que voltearla. sí, hay que voltear la cama. Bueno, pues ahí estamos para la próxima, para el próximo episodio. Como siempre, Aaron, un gustazo. Claro que sí. Un saludo, un abrazo, amigos podcastnautas. Nos vemos en el siguiente episodio. Peace out. Peace.